actriz que locutora. Dos mujeres coherentes, luchadoras, en temas particulares y también comunes, como son la justicia, la educación, la discriminación, la rebeldía de ambas. Perdón, Hanna, tenés eco, tenés dos equipos prendidos y hay un eco que se te duplica la voz. Perdón, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Gracias, Simón. No, perdón. Tanta tecnología. Bueno, como les decía, dos señoras rebeldes. Hoy las queremos escuchar en sus reflexiones respecto a los recuerdos familiares, a los eventos que las marcaron en la vida judía, cómo esto influyó en sus profesiones, el lugar de Israel. Esta es la propuesta para la próxima hora, conocer esta dimensión de estas dos mujeres. Volvamos entonces a vuestro pasado. Fanny, tomate unos minutos y luego vos, Gabriela, y nos contarán acerca de vos, Gabriela, nos contarás acerca de tus primeros años en Uruguay, porque vos sos uruguaya, así que conoceremos también otros territorios. A mí me gusta decir que soy uruguaya desde chiquita. Muy bien, muy bien. Porque en ese momento quería estar al lado de mi madre. Sí, yo nací en el Uruguay y aparte, si dicen que la patria es la infancia, mi patria es el judaísmo, porque mi papá era jajam, cantor litúrgico de la sinagoga. Nosotros somos sefaradíes, somos aquellos judíos echados de España y que quedaron, mis ancestros fueron a parar a Turquía, mi papá era turco, mis abuelas eran turcas, pero todos hablaban ladino, porque quedaron tan apegados a la cultura española que nunca se asimilaron a Turquía y siguieron hablando el español antiguo. En uno de mis espectáculos, algo sobre mi madre, todo sería demasiado, lo menciono de esta manera y digo, mi familia siente un gran cariño por España porque dice que es el mejor de todos los lugares de los que nos echaron. Así que mi infancia estuvo muy, muy rodeada del judaísmo, íbamos mucho a la sinagoga a ver oficiar a mi papá en todas las fiestas judías, a verlo cantar, papá cantaba con una voz de tenor maravillosa, y por supuesto se festejaban todas las festividades judías en mi casa, mi papá nos hacía a mi hermana y a mí prender las januquías, y estuvimos muy imbuidas de la cultura judía desde niñas, por supuesto. Así que esto tuvo mucha influencia en mi vida y posteriormente en mi vida, ¿no? En ese sentido yo me siento heredera de una de las mejores cosas del pueblo judío, que es este humor, ¿no? El humor judío que es reconocido mundialmente porque el judaísmo, los judíos es el único pueblo del universo que se ríe de sí mismo. Y para mí, aprender a reírse de uno mismo es como la llave de la felicidad, porque la persona que se ríe de sí misma siempre va a tener motivos para reír. Así que yo heredé eso de los judíos, gracias al cielo, y lo puse mucho en toda mi carrera directamente. Contanos, Gabriela, te interrumpo un minuto, porque así nos hablas un poco de lo profesional y lo judío, pero contanos algo más de tu niñez. ¿Tuviste educación formal o las tradiciones de la casa eran lo suficientemente fuertes que te las transmitieron? Sí, las dos cosas. Primero fui al colegio normal y además fui a la escuela judía, de la cual no recuerdo mucho, pero sí fui. Y en mi casa, ya te digo, se llevaba mucho las tradiciones, mi papá era una persona muy religiosa, pero hablábamos ladino, yo también aprendí a hablar en ladino, mi hermana y yo cantábamos en ladino, Morenica a mí me llaman, incluso también en algún espectáculo puse alguna frase que otra en ladino, porque el ladino es muy gracioso, es un idioma maravilloso,
que me daría mucha pena que se perdiera, porque tiene su gracia y porque representa toda una parte muy grande de los judíos. Eh, Otra cosa que recuerdo mucho de mi infancia fueron los dulces turcos que hacían mis abuelas. Eran unas cosas Las comidas. tan ricas, los mostachudos, los mogados, la baklava. Yo me crié, yo decía que en mi casa, como mi abuela guardaba los dulces arriba de los roperos para que, para que nosotras, mi hermana y yo no nos lo comiéramos todo, yo digo que en mi casa cuando llovía las paredes no chorreaban agua, chorreaban almíbar, porque Ay, había tanto dulce en mi casa. Y esos son recuerdos que yo tengo mucho de mi infancia. Éramos una familia grande, vivíamos papá, mamá, mi hermana y yo, y mis dos abuelas con nosotros. Una de las abuelas estaba desde que yo nací, la otra vino de Turquía cuando yo tenía 11 años, con un arcón lleno de cosas turcas que yo lo recordaré toda la vida. Así que mi infancia fue muy feliz en el sentido que tuve una familia grande, en la cual el judaísmo jugaba un papel importantísimo, y tanto mi hermana como yo aprendimos eso desde muy pequeñas, y yo afortunadamente luego lo pude poner en en práctica. práctica, sí, la verdad que sí. En mi Bien, casa sí, gracias, Gabriela. al contrario, gracias a ustedes. Pasamos a Fanny, entonces. Acá Contanos estoy. algo de tu pasado, de tu familia, de tu niñez, de tus Bueno, recuerdos. mira, yo me crié, nací en el 11, cerca del Barleón, Corrientes y Pueyrredón. donde mi abuelo iba a jugar al dominó, o sea que cuando mi abuela no lo encontraba sabía que estaba ahí. Mis padres tenían un negocio en Corrientes y Riobamba. Me acuerdo de los olores, como decía Jorge Schusheim, de los lugares donde iba con mi papá o mi mamá a comprar, de los barriles con el tomate, no con el tomate, con los pepinos Pepinos. agridulces y el jalvá debajo de una campana de vidrio. Me encantaba dar vueltas por la zona del 11 y me encantaba ir al Barleón a ver a mi abuelo jugar al dominó. Después nos mudamos a Ramos Mejía cuando yo tenía 9 años y ahí empecé a ir a una escuela judía. Se había inaugurado un club social israelita en Villa Sarmiento y era un matrimonio, el profesor Farber y la señora. Él era poeta, escribía en yiddish y la escuela era en yiddish. O sea que yo pude empezar a entender lo que hablaban mis abuelos, porque los cuatro hablaban en yiddish. Wow. En mi casa se hablaba castellano porque mis padres vinieron muy chicos a la Argentina y estudiaron en colegios, desde la primaria en colegios argentinos. Pero cuando se enojaban, no querían decir algo que nosotros no teníamos que entender, hablaban en yiddish. Así que fue todo un descubrimiento aprender a hablar en yiddish, leer fábulas en yiddish. Todavía creo que tengo un libro de fábulas del profesor Farber. Mira, lo recuerdo como si fuera hoy. Yo tendría 10 años. Y ahí se armó un grupito de chicos. Después en Villa Sarmiento había un lugar que se llamaba Córdoba Chica, y ahí se armó un grupo de chicos que se preparaban para ir a Israel, eso ya en la preadolescencia. Y el grupo se llamaba Gordoña, creo que después desapareció, Claro, y se lo Gordoña. tragó la Schomer, si no me equivoco. Y amigos que todavía conservo de aquella época, y del Yiddish Yeshule, mirá que pasaron decenas, casi diría centenares Bueno, de no años. tanto. Bueno, pero decenas sí te digo, Sí. y con mis compañeras de Yiddish Yeshule nos seguimos viendo y hablando, y la verdad que fue muy lindo, porque yo tenía una bobe que era religiosa. Entonces ella se vino a vivir con nosotros cuando quedó viuda, la bobe chiquita, le decíamos porque era muy bajita como yo, y ella sí hacía las velas, prendía las velas el viernes a la noche y rezaba en hebreo, que no le entendíamos nada, pero era como una letanía, me daba mucha emoción y siempre hablaba de la tzedakah. Y de mi abuela, de la bobe grande, que era grandota, sí recuerdo las comidas. Mi bobe cocinaba todo el día y hacía fideos caseros y siempre estaba amasando y golpeando la masa y me encantaba ir a comer fideos con algo que
si alguno está ahí va a decir, ¡puah! Me encantaba comer fideos caseros con manteca, crema, azúcar y canela. Ay, Muy sí. Polish. Es un plato que hasta Bien el día de hoy... polaco. Sí, pero cuando voy a algún lado y los pido así, todo el mundo me mira raro. Pero bueno, ellos eran polishes los 4, así que estaba acostumbrada a las comidas dulces. El azúcar y Después, canela es como la miel que recordaba a Gabriela, los dulces, los almíbares de los sefaradíes. totalmente. Y después las tortas. Mi mamá hacía tortas, mi mamá hacía gefilte fish, mi mamá hacía pescado al horno. En casa se comía mucha comida judía. Y después hacía una cosa que no me acuerdo cómo se llamaba, que era con fideos, era como una tortilla de fideos que tiene un nombre muy especial, Kigel, El creo que Kigel, el era. Kugel, el Kigel, sí, de Claro, fideos con azúcar y canela. y le ponía pasas de uva. Con O pasta. sea, esas cosas no me las voy a olvidar más. Y también, viste, me acuerdo que ya se cantaba el himno de los partisanos en el colegio, en el Yiddish Schule. Después vino el secundario, vino hebraica, viste que cualquier chica judía tenía que ir a hebraica, aunque viviera en Ramos Mejía. Y nada, siempre me crié con amigos judíos y no judíos. Yo fui a colegios del Estado desde la primaria hasta 5º año y a colegios mixtos. Por lo tanto, mis amigos eran judíos, musulmanes, católicos y ateos. Y eso me dio una gran amplitud. Eso no impidió que en mi trabajo yo fuera la rusa. Pero hay formas de decir rusa y formas. Y mis compañeros hasta el día de hoy me dicen, rusa, ¿cómo te extrañamos? Y me encanta cómo lo dicen ellos. Porque es como lo asumimos también. Totalmente, totalmente. Y además uno se da cuenta como si es peyorativo o es cariñoso. Nada, mi familia siempre, para mí es normal, viste, sentirme judía, porque no conocí otra cosa desde chiquitita y seguimos juntándonos no para todas las fiestas, pero sí me gusta prender las velas en Hanukkah, me gusta juntarnos. Este año fue para mí muy triste, porque no pude estar ni con mis hijos, ni con mis nietos, ni con mis bisnietos. Claro. Nada, creo que fue el primer año que estamos separados. Hago el único día que no trabajo en los 365 días del año, es Yom Kippur, así que nadie me cree que hago el ayuno, pero sí lo hago. Quiero tener una Hatimá Tová, y nada, me siento feliz de estar rodeada de amigos y que muchos sean de la colectividad. Lamento que a veces las grietas de la afuera nos separen, pero bueno, debe pasar en todas partes. Bien. Bueno, pasamos a la segunda etapa. Veamos ahora en la trayectoria profesional de ambas, la influencia de vuestro ser judío de estas tradiciones milenarias que venimos. Un poco, Gabriela, empezaste a comentarlo vos antes, y sí, me interesaría un poco ver dentro de la profesión qué impronta les dejó el pertenecer a esta historia y tradicional cultura, religión. Bueno, en principio yo he dedicado mi vida al humor, o sea que la tradición judía en ese sentido fue muy fuerte en mi caso, y la pude expresar más claramente que nunca cuando empecé a escribir mis libros, por supuesto. Y del primer libro que escribí saqué mi primer unipersonal que se llamaba Memorias de una princesa judía. Tal cual. En la cual contaba, por supuesto, me gustaba decir que era una autobiografía apócrifa, porque en realidad contaba una historia de mi vida totalmente inventada. Pero, por supuesto, el judaísmo estaba incorporado absolutamente, incluso el ladino. Me acuerdo que contaba toda una parte que decía que como que yo no sabía que era judía hasta que de golpe lo descubría, porque me puse a revisar los cajones del escritorio de mi padre y encontré una foto del profeta Moisés autografiada. Entonces me di cuenta de que éramos judíos. Entonces, ahí me parecía que empezaba a comprender, y entonces yo le decía, así que yo era judía, con razón. Era por eso que no me dejaban entrar a la pileta de la Asociación Cristiana de Jóvenes,
Y entonces mi abuelo me aconsejaba y me decía en ladino, pero Jica, tú diles que eres medio judía, que te dejen meter hasta la cintura. Así que ya te digo, durante mi primer espectáculo unipersonal hablaba absolutamente de mi historia judía, por supuesto en broma, pero haciendo uso de ya te digo, esta herencia tan maravillosa que he recibido, que es el humor judío. Eh, Después, en todos mis libros Con escribo. la mutación del ADN, ¿tiene que ver? No sé de qué me estás hablando, Ana, a ver. De tu espectáculo, la mutación del ADN, el libro. Ah, en el último, no, bueno, eso lo hicimos porque en el último espectáculo que se llama ¿Qué hace una chica como yo en una edad como esta? En realidad es el Bien. que hablo de la herencia judía en ese, estoy hablando de en realidad El ADN. esto que hemos hecho las mujeres que hemos logrado correr el almanaque durante 20 años, entonces ahora los 40 son los nuevos 20, los 60 son los nuevos 40, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero ahí Pero vos tenés algo que me resulta muy significativo, Gabriela, que pasaste momentos cruciales hasta instalarte como luchadora y defensora de tus palabras, me refiero al feminismo. así Después es. hiciste humor con el tema de la edad y las mujeres, pero también luchaste y leí que también en Uruguay, en Montevideo, en el año 1982, empezó tu plantarte bien con el tema cuando no te permitían decir tu palabra que expresaba realmente la lucha por, que en aquel entonces, como bien vos decías, más que una ideología, era un prontuario hablar de feminismo. Yo fui feminista desde una época en que la verdad fue muy difícil Ajá. que los varones aceptaran esta manera mía de pensar. En el año 82 yo estaba trabajando todavía con mis compañeros uruguayos originarios de Telecataplún, estábamos haciendo un programa hermoso que se llamaba Comicolor en ATC, y recuerdo que fue el momento en que yo empecé a escribir mis textos. Y escribí por primera vez mi personaje de Chochi la dicharachera, que hablaba todo con palabras con CH, que fue sumamente aceptada por todo el mundo, menos por mis compañeros. Y cuando yo empecé a escribir distintos libretos en los cuales se expresaba mi manera de pensar feminista, no quisieron que yo siguiera escribiendo y quisieron que yo siguiera actuando, trabajando como actriz, pero no como escritora. Y bueno, ese fue el momento de mi independencia, absolutamente, porque me separé de mis compañeros de tantos años y empecé un camino sola, directamente, apoyándome en mis textos, en lo que yo pensaba, en todo mi trabajo por la igualdad de las mujeres, por las cuales recibí un premio. eh, Sí. y estoy muy contenta de haberlo hecho, porque fue el principio ¿Cómo de mi... iniciaste? ¿Cómo se inició todo el tema del feminismo? ¿Tenía que ver algo también con tu vivencia familiar? ¿Cómo se No, inicia todo? no, con mi vivencia, no tanto con mi vivencia familiar, sino con el comienzo de mis relaciones con el mundo de los varones, con, con, con mis relaciones de pareja, digamos. Y sobre todo, mira, yo descubrí el feminismo cuando empecé a escribir y me di cuenta de que antes de escribir los libros yo escribía para distintas revistas femeninas que me decían, escribí de lo que quiera mientras sea con humor. Y yo escribía de mí, de lo que yo creía que eran mis experiencias personales, con los varones, etc. Cuando eso tuvo tanta repercusión en las otras mujeres, me di cuenta de que lo que yo creía que eran experiencias personales, eran en realidad experiencias del género femenino. Eso me dio un estado de amor por el resto de las mujeres, de identificación muy grande, porque me di cuenta de que, así como alguna vez alguien dijo, pinta tu aldea y serás universal, también me di cuenta de que las mujeres, por muy diferentes que seamos, vivir en un cuerpo de mujer significa pasar por una serie de experiencias comunes que nos hacen parecidas. Menstruaciones, embarazos, menopausias, partos. La vida entera pasa por la vida de las mujeres, pasa por el cuerpo de las mujeres. Entonces, esto hace que aún yo contando de mis experiencias personales,
todas las mujeres se sintieron identificadas porque pasaban por cosas parecidas. Esto hizo raíz en mi feminismo, digamos, y a partir de ahí ya sentí una comunicación, una identificación tan grande con el tema de la mujer, porque me di cuenta de que, ya te digo, tenemos experiencias muy parecidas por muy diferentes que seamos. Bien. Fanny, tu vida profesional está bien sintetizada en 2 títulos que elegí de varios de tus programas, como Juventud Acumulada y Sin Miedos. Y Sin Miedos presupone que tu ser judío se asocia a algún capítulo de nuestra historia. Y debe haber dejado alguna marca en vos, porque tenés una impronta de todas tus investigaciones, perseguir la justicia y la verdad es un hito que se te reconoce. ¿Qué crees que dentro de los capítulos de la historia judía te marcaron o te impactaron? Mira, no sé qué es lo que me impactó, pero una vez me encontré con una compañera de 4º grado que me dijo, vos ya en el colegio, dice, salías a defender a los que no sabían levantar la voz. O sea, te decíamos el llanero solitario, o la justiciera. Yo no me acordaba de eso, me acordaba de que me retaban porque hablaba demasiado, de otro montón de cosas, pero no de eso. Y a mí se me cruzó el periodismo. Indudablemente yo creía que había que defender la justicia. Recuerdo que mis películas preferidas eran las de los juicios en Estados Unidos, donde un abogado o una abogada, pasara lo que pasara, sacaba libre al que era inocente, a pesar de todo lo que había en contra. Y yo creí que acá también había juicios orales. Entonces me anoté en la Facultad de Derecho, y después de aburrirme con Introducción al Derecho, me enteré que acá no había juicios orales en aquella época y que no iba a poder con la labia, sino que iba a tener que llenar papeles y papeles aburridísimos y con términos dificilísimos. Así que dejé la facultad con gran enojo de mis padres, por supuesto, y empecé a ser una rebelde. Era una época en la cual la juventud era rebelde, y mis padres no me podían dominar, no les gustaban mucho los amigobios que tenía, por ahí no eran de la colectividad, entonces dijeron hay que sacar a la nena de acá y hay que mandarla a Israel. Como a mí me había quedado el gusto por conocer Israel de la época de Gordonia y del Ken y de los Javerim, y tenía una prima que había hecho Aliá y estaba allá con su mamá, me encantó la idea de irme a Israel por 1 mes o 2 meses y conocer Israel. Yo tenía 20 años, 20 años de los de antes. Y llegué a Israel y me enamoré desde el día que bajé del barco, porque yo fui a Israel en barco, era la época en que el avión era solo para los millonarios. Y me enamoré de Israel, me enamoré de esa juventud que no miraba a la mamá antes de decir algo o antes de comprarse algo. Yo estaba acostumbrada a salir con mi mamá yo elegía la ropa, pero ella tenía que aprobarla. Yo elegía a mis amigos, pero ellos tenían que aprobarlo. Yo iba a una fiesta y mi papá me venía a buscar a las 12 cuando estaba lo mejor. Entonces llegar a Israel y ver que la gente de mi edad era libre, decidía sobre su propia vida. Yo fui a un kibutz maravilloso que se llama Megiddo, que queda donde estaban las caballerizas del rey Salomón, y eran todos mexicanos y argentinos. Así que era como estar en Buenos Aires, pero con menos obligaciones y mucho más feliz. Aprendí muchísimo. Yo estuve 1 año en Israel hasta que mi mamá dijo que si no volvía se moría. Y había ido por 1 o 2 meses. Ahí dije, mame, tengo presión, me siento mal. Bueno, y realmente creo que ahí disfruté de lo que era la justicia, de lo que era repartir equitativamente en el kibutz. O sea, todos teníamos posibilidades de viajar, todos teníamos posibilidades de comer lo mismo y todos teníamos trabajos rotativos. Y dije, qué bueno, porque ese era el socialismo de aquella época, todo cambió ahora de todas formas. Pero disfruté mucho de esa etapa de mi vida. Cuando volví, ya volví casada, enseguida vinieron los chicos, yo decidí seguir siendo libre económicamente
y puse una fábrica de ropa, que justamente Annie Freidenberg, que es amiga de Gabriela, era mi socia, y de repente una amiga mía de la escuela secundaria que trabajaba en un programa de radio y que teníamos el mismo color de voz, me dijo si no la quería reemplazar por una semana, porque ella hacía notas en la calle, no la iban a dejar viajar y tenía una invitación para un festival de cine. Y yo, que siempre digo que sí, que tengo el sí fácil, dije, bueno. Y empecé a hacer notas y me di cuenta que ahí estaba lo que me gustaba. Ahí me di cuenta de que yo podía hablar con una señora que no le conseguían un remedio y que gracias a la nota el remedio aparecía, que el micrófono me permitía, a pesar de que yo no era yo porque trabajaba con el nombre de mi amiga, pero que el micrófono me permitía eso que yo estaba buscando, que era justicia cotidiana, las cosas chiquitas, las quejas de los maestros con respecto a cosas que siempre han pasado en la historia escolar de la Argentina. Y dejé mi fábrica, cerré mi fábrica y me dediqué al periodismo porque tuve mucha suerte que me dijeron, no queremos que te vayas, había terminado la semana, queremos que te quedes acá. Y así empezó mi carrera periodística, haciendo siempre esas notas, tratando de buscar la justicia hasta las últimas consecuencias. Así que agradezco el tener el mismo tono de voz que mi amiga Ana María, porque eso me permitió encontrar mi vocación. Con gran criterio y crítica de mi mamá, que le decía a mi marido, yo no entiendo cómo usted la deja estar todo el día en la calle y volver a cualquier hora. Pero encontré un marido también que entendió lo que significaba seguir el camino de la vocación. Bien. ¿Sabes qué? Ya que uniste, voy a seguir con vos en el tema de Israel. Vos viajaste y te enamoraste, como dijiste, de Israel y de una Jerusalén que después la llamaste Yerushalayim Shel Zaaf, aunque cuando vos llegaste después de la guerra del Sinai, la canción obviamente todavía no se conocía. Esta fue escrita después de la guerra de los 6 días, y describís un hermoso atardecer dorado sobre las piedras blancas de Jerusalén. Y sé que tuviste oportunidad de viajar en el 2008, fue tu marcha por la vida, que terminó en Israel, y de la mano, acompañada con un nieto, qué orgullo, qué legado. Así que te preguntaría, ¿qué sentiste que es este legado que de alguna manera transmitimos? ¿Y cómo ves a esta Israel hoy? Son 2 preguntas para los judíos que vivimos en la diáspora. Así que primero lo personal con tu nieto, del legado, y después lo de Israel de hoy. Viajar con mi nieto fue maravilloso, él iba con su escuela, o sea que nos reuníamos cuando le daban permiso. Para mí fue maravilloso. Primero, porque mi mamá nació en Varsovia, entonces conocer el lugar de mis abuelos, de mis bisabuelos, a quienes no conocí, nunca supe qué pasó con ellos, poder contarle a mi nieto que de ahí había salido su bisabuela, que mi mamá vivió muchos años, o sea que los chicos con su bisabuela tenían mucho trato. Segundo, descubrir que el Israel que yo había conocido ya no estaba más. Era una ciudad, una urbe maravillosa, donde los caminos cambiaban día a día porque se construía constantemente, que la gente era diferente, ya no era la gente del kibutz que usaba un bombachón negro para ir a trabajar, sino que todo el mundo salía y había peluquería en el kibutz y se maquillaban. O sea, había sido un cambio tan grande. Yo había estado igual en Israel unos años antes y creo que en el 1980, 80 y pico, había estado casi en el 90 había estado en Israel y había visto los cambios. Y realmente me había emocionado ver lo que era Tel Aviv. Mis abuelos estuvieron en Palestina, mi mamá estuvo en Palestina cuando tenía 7, 8 años. Y mi abuelo había tenido un negocio en Allenby y Dizengoff. Wow.
yo me quería morir, porque él siempre me hablaba de Allenby Dizengoff. Cuando llegué y vi lo que era esa esquina, dije, no sé por qué se fueron de Palestina. No, para mí Otras fue épocas. realmente muy emocionante ver, me conmovió profundamente, más que Auschwitz, me conmovió mucho el otro, donde están las cenizas, ahora se me fue el nombre porque estuvimos en 4 campos, porque es Majdanek, fue el que más me conmovió. Primero porque nos tocó ir ahí un día de lluvia y éramos nada más que nuestro micro, y en cambio en Auschwitz había más te exagero, no te exagero, más de 10.000 chicos de colegios de todo el mundo. Y entonces los chicos son chicos, y era un intercambio de pins y de dónde sos vos, y costaba entrar en lo que había sido realmente Auschwitz. En cambio, en Majdanek yo sentía que estaba pisando sangre de familia, ¿entendés? Sangre quizás de mis abuelos. Cuando vi los hornos, cuando vi todo eso, pude entender mucho más el sufrimiento y la resiliencia de muchas sobrevivientes con los cuales tuve oportunidad de hablar y de que me contaran cosas. Me di cuenta por qué durante mucho tiempo no habían querido hablar, durante mucho tiempo no querían ni siquiera mostrar los números que tenían tatuados en la piel. O sea, para mí fue muy, muy fuerte ese viaje, realmente, y después de la muerte, entrar a la vida, o sea, con la celebración del aniversario de la creación del Estado de Israel, y bailar en la calle, y conocer la historia de los monumentos que se conservaban, volver a esa Israel dorada, ver los tanques en el camino a Jerusalén, que estaban los tanques quemados que habían luchado para liberar Jerusalén. No, influyó muchísimo sobre mí. Muchísimo. Mira, no, me conmueve hasta el día de hoy. Bien, es conmovedor, claro que es conmovedor. Bueno, ¿y qué pensás de la Israel de hoy, que enseguida pasó a Gabriela? Mira, la Israel de hoy ¿Cómo me ves parece la que Israel de hoy para nosotros los judíos de la diáspora? Esa es un poco la relación. yo creo que si no estaría la Israel de hoy, no nos sentiríamos tan protegidos. Yo amo mi país, yo nací en la República Argentina, quiero ir de visita a Israel todas las veces que pueda. Tengo una sobrina, la hija de mi hermano, que se convirtió en religiosa y vive hace 10 años cerca de Jerusalén, en las afueras. Tengo mis primas hermanas que hicieron aliá y desde aquella época, desde el 55, viven en Israel, y las voy a visitar cada vez que puedo. Si armo un viaje, quiero ir a Israel. Y la veo bien a Israel, veo que la gente, a pesar de lo que pasó, de que tuvieron que volver a la fase 1, la gente no tiene miedo, la gente es responsable. Veo las riñas políticas como en todos los países, pero me alegra este principio de paz con los países árabes. Me da mucha ilusión, me da mucha esperanza. Y nada, creo que los que estamos en la diáspora tenemos que colaborar siempre, porque es lo que nos respalda. Sabemos que el día de mañana, Dios quiera que no sea nunca, si algo pasa, hay un lugar del cual no nos van a rechazar. Muy bien. Y además el orgullo de ver cómo un país tan desarrollado científica y tecnológicamente es buscado por enemigos, como estamos viviendo en estos días, hacer la paz para buscar su propio desarrollo científico, económico, mejor calidad de vida para todos. Ojalá se dé. Gabriela, me enteré que hace poco estuviste en Israel, y con esto es un poco, cambiemos la emoción de lo que nos viene contando Fanny por la tuya, de haber estado hace poco en Israel con una gira artística. Contanos un poco todo esto, que debe haber sido muy interesante. Yo siempre quise ir a Israel, pero pasaron los años y no lo conocía, y en el 2017 tuve la suerte de que Hace poquito. hace muy poco que estuve. Olei Ranana, que es una organización para los judíos latinos, digamos, me contrata para ir. Entonces fui e hice mi espectáculo, algo sobre mi madre, todo sería demasiado, que habla de la madre judía, en Ranana primero, en Jerusalén, después en Kiryat Motzim, que también es
En es una Haifa, cerca ciudad. de Haifa. Exacto. Así que fue una experiencia maravillosa, conocer Israel de esa manera. Yo igual por mi cuenta me quedé un mes entero para poder conocer más, para poder ir a todos lados, para poder ir a Eilat. Me volvió loca, me volví loca con Eilat, sobre todo porque a mí me gusta mucho hacer snorkeling. Y ahí tienen el Ah, mar, tienen, bueno, los peces más divinos que vi en mi vida, el lugar más hermoso bajo el agua que conocí de todo lo los que vi. corales. En los corales del Mar Rojo fueron lo más hermoso, la experiencia más alucinante de mi vida. Pero además, bueno, recorrí todo lo que pude Israel y la verdad que me emocionó muchísimo y sobre todo me deslumbró Israel. Nunca me imaginé que sería un vergel, que sería tan verde, que un lugar hecho en el desierto tendría tanto verde para deslumbrar, y la tecnología y el estado en que está el pueblo de Israel, digamos, socialmente y intelectualmente y tecnológicamente, todo me pareció deslumbrante. Tel Aviv me encantó, fui todos los días a la playa, que yo soy muy acuática, así que el mar Sí, ya vimos. es, es mi lugar preferido. ¿Y qué es lo que les hiciste escuchar a los israelíes Y o bueno, latinoamericanos te habrán escuchado en español? por supuesto que era en español, el espectáculo Algo sobre mi madre, Claro. todo es en español. Lo disfrutaron muchísimo, tengo algunos videos grabados, porque tengo familia en Israel, tengo unas Ah, primas muy queridas, y entonces ellas me grabaron unos videos de la gente matándose de la risa. Fue muy emocionante ver que el público sea tan parecido, digamos, claro, también es verdad que eran muchos argentinos y uruguayos los que me iban a ver, pero era todo público latino, público de idioma español, y disfrutaron, pero como exactamente igual que acá. Yo pensé que a lo mejor les costaba un poco más entender mi humor, para nada, para nada. Fue una experiencia maravillosa. Otra de las cosas que me tocaron muy profundamente en Israel fue que en el Museo de la Diáspora había un video de mi padre oficiando, porque wow. hablaban de sí, increíblemente, por supuesto lo grabé para mí. Estaba sin la voz, pero estaba el video de mi papá oficiando en una boda y hablando de cómo fue la diáspora de todos los judíos que vinieron a parar al Uruguay. Había toda una película al respecto y había toda una escena en la cual estaba mi padre casando a una pareja. Otra cosa que me impactó muchísimo fue el Museo del Holocausto, donde realmente ahí se ve la historia de todo lo que hemos pasado los judíos. Pensar que hay gente que niega el Holocausto no se puede creer. La verdad que yo los llevaría a todos a que vayan a ver ese museo, para que vean las fotos impresionantes de todo lo que ha pasado el pueblo judío y de todo lo que ha salido. Y yo pienso que en ese sentido también, por eso me siento tan heredera del humor judío. Creo que el humor judío jugó un papel muy importante en la supervivencia del pueblo judío, porque así como las personas necesitan algo para sobrevivir, los pueblos también, así como los negros han encontrado en la música una salida para su dolor de toda la vida. Los judíos han encontrado el humor judío, que yo creo que eso también forma parte muy importante de su supervivencia a través de los siglos y a través del dolor que hemos tenido que pasar. Así que ya te digo, mi experiencia fue Emoción también, un impacto del haber llegado, muy grande. vivido esta emoción. Qué bueno. Y sí, porque ya te digo, yo nunca había tenido, mis padres, si bien mi papá vino a los 17 años de Turquía, es verdad que todas esas generaciones escapaban de las guerras en Europa, pero yo no tenía demasiado contacto directo, digamos, a través de fotos o cosas de mi familia, de cuán duro había sido aquello, hasta que vi en el Museo del Holocausto los documentos que no se podían ¿Sí? negar de ninguna manera.
Entonces fue de un impacto muy fuerte Un para mí. evento único, Y, por supuesto. y bueno, y hacer reír a la gente en Israel también fue una alegría muy grande. Bien. Bueno, quiero, mientras vas pensando, Gabriela, algo con tu humor para cuando cerremos en unos minutos, que nos dejes por ahí lo que contaste en Israel, con lo que te fuiste de viaje, de gira por Israel. Quiero preguntarles, primero quiero decirles algo y remarcarlo, que tenemos dos mujeres que lograron ser reconocidas en vida, es algo que siempre hablamos con los organizadores también. Recibieron Martín Fierros, Estrellas de Mar, premios a la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, premios en derechos humanos, por la inclusión, al periodismo responsable, valores y ejemplos en estos tiempos que nos tocan vivir que son muy remarcables. No quería dejar de nombrarlo, no voy a nombrar cada detalle ni año, incluye algún CONEX también, al mérito, y esto es bueno cuando vemos que las cosas pasan tan rápidamente, con pocos reconocimientos, y esto creo que es algo que estos espacios también nos permiten reconocerlas. Ahora te invito, Fanny, si quieres ir diciendo algunas palabras de lo que tenés ganas de decir libremente, mientras Gabriela se prepara también para el cierre. Bueno, hubo una pregunta que habían mandado que me gustó. Me gustó porque preguntaba cuál es el dolor y cuál es la alegría que, pensando en la historia antigua de los judíos, conservo en mí. Bueno, el dolor, por supuesto, es el Holocausto, la Shoah, viste que es algo que uno no puede olvidar, pero muchas alegrías. La búsqueda de la libertad cuando se fueron de Egipto, Moisés, los 10 mandamientos y la creación del Estado de Israel. Porque yo me puse a pensar, porque uno contesta siempre, después dije, voy a pensar cuáles son las cosas que me alegraron y cuáles son las cosas que conservo en mi historia de mujer judía. Y en la actualidad, alegrías todas, las fiestas, la familia, lo que se celebró acá, la creación del Estado de Israel. Me acuerdo que estábamos con banderitas en el colegio judío, con banderitas argentinas y cantando el himno de los partisanos, porque no, la ticua no, creo que no lo conocíamos, cantábamos en yiddish. Y los dolores, indudablemente, que nos siguen doliendo, la embajada y la AMIA, son cosas que no se pueden olvidar, y creo que son las heridas y las cicatrices que tenemos nosotros, porque cuando no se encuentra la justicia, es un dolor que está pendiente siempre. Y nada, que me encantaría volver a Israel, me encantaría que mis hijos decidieran irse a Israel, a pesar de lo muy argentina, porque me darían el pretexto para poder irme atrás de ellos. Pero nada, que agradezco el haber podido recordar todas estas cosas que forman un bagaje que está dentro del corazón, pero no siempre sale. Así que muchas gracias. Qué bueno que tuvimos la oportunidad de compartirlo, esta Hanna, ¿me emoción. permitirías Y hacer una encantada. pregunta? Sí, por favor, Simón. Me gustaría preguntarle tanto a Fanny como a Gabriela si en su labor profesional han tenido o han sufrido algún tipo de discriminación por haber sido judías que le haya no permitido desarrollarse. No, más discriminación por ser mujer que por ser judía. Si me discriminaron por judía, yo seguí adelante. Yo tengo una referente, y esa referente no me permite dar un paso atrás. Mi referente es Paloma Efron, Blackie, una mujer judía que entró dando patadas en las puertas para entrar a los medios de comunicación. Si ella pudo, con una familia tan cerrada en cuanto a judaísmo, meterse en un mundo de hombres, ¿cómo voy a dejar yo que me discriminen? No, para nada. Gracias, Fanny. ¿Y vos, Gabriela. Gabriela?
Tampoco, jamás en la vida me discriminaron por ser judía, nada, ni de chica, ni de grande, ni en ningún momento. Tal vez la única discriminación que he sentido es por ser feminista, eso sí, pero por ser judía jamás, por suerte, no, nunca sentí ese rechazo. Y con Gracias, respecto Gabriela. no, por nada. Con respecto a hacer algo de mi espectáculo, estaba pensando en el principio de mi espectáculo El amor en los tiempos del colesterol, porque habla un poco de mi mamá y dice así: bienvenidos a nuestro consultorio sentimental, El amor en los tiempos del colesterol. Quiero contarles que este consultorio surgió como una consecuencia natural de mi libro del mismo nombre, que es una especie de ensayo muy delirante sobre la insatisfacción femenina. Y como a mí me considera la más insatisfecha de todas, me consideran importante como para aconsejar al resto de las mujeres. Quiero decirles, ya que estamos en confianza, que yo soy insatisfecha por parte de madre. Sí, ya sé, ustedes también, pero yo lo aprendí desde chiquita por ser judía. Mi mamá, que es una persona religiosa, practicante, siempre me decía: si no te quejas de algo, es que no estás practicando. Y ella, ¿cómo practicaba? Recuerdo que una vez de niña me saqué un 9 en matemática y entonces mi mamá me preguntó: ¿y quién se sacó el 10? A los 15 años me gané un auto en una rifa. Y entonces mi mamá me preguntó: ¿y quién se ganó el departamento? Así que, como se podrán imaginar, yo también soy una madre judía bastante típica, aunque no con la comida. Yo cocino tan mal que a mi hijo siempre le digo: si te portás bien, te vas a la cama sin comer. Pero también, como buena madre judía, soy una madre insatisfecha. Y parece que esta característica de las madres judías se remonta a tiempos inmemoriales. Cuentan que estaba la Virgen María conversando con una amiga cuando la amiga le dice: ay, María, vos sí que tuviste suerte con tu hijo. Y María le contestó: ¿yo? Si yo quería que fuera médico. Bien. Bueno, más o menos es lo que recuerdo del amor en los tiempos del colesterol. Va. Muchísimas gracias. Antes de pasarte la palabra, Simón, quiero pedir un aplauso, aunque sea en silencio, con las manos, para estas dos bellas mujeres que nos acompañaron y compartieron su ser judío y emoción. Gracias, Gabriela, gracias, Fanny. A ustedes. Simón. Prende el micrófono, Simón. Okay. Ahora sí, Ahora sí. me tenía muteado Raúl y no me Ah. dejaba. Bueno, ¿qué me queda más que agradecerle esta concurrencia de ustedes, la emoción de Fanny, las aventuras que contó Gabriela? Realmente nos conmovieron hasta lo más profundo, y el monólogo final de Gabriela nos da un poco de humor, nos da un poco de valentía a enfrentar estos momentos tan duros que estamos pasando todos encerrados, y nos deja un dejo de esperanza a que pronto podamos terminar con esto y podamos nuevamente volver a abrazarnos, volver a estar juntos y volver a compartir tantas cosas que hemos perdido en estos 6 meses. Quería invitarlos para el día sábado, que la señora Marta Wolf nos va a presentar su nuevo libro sobre la discriminación. Todos juntos se escribe separado, a las 18 horas. Y en estos Yamim Noraim que estamos viviendo, en el cual es un tiempo de arrepentimiento, de reflexión y sobre todo de pedirle perdón a nuestros semejantes por las cosas que podemos habernos equivocado con o sin intención, desearles a todos ustedes que seamos inscriptos en el libro de la vida, que Marja Timatová, y que el año próximo nuevamente sí podamos volver a estar juntos.
Muchísimas gracias a todos y los espero el sábado. Y muchas gracias nuevamente a Fanny y a Gabriela. Chao. Gracias a ustedes. Un gusto. Chao, y ha sido un honor realmente. Un beso grande a Gabriela y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias, gracias. Gracias, Gracias, Gabriela. Ana.